¿Qué tal? Buenas tardes. Pues les traigo el día de hoy la segunda parte de la Biblioteca Clásica Castalia, editada en 2021, se distingue porque se ha editado de esta manera, siguiendo un patrón muy específico en lo que se refiere a los colores. Decía yo en un video anterior, en el que he tenido muy buena respuesta y les agradezco muchísimo. Espero que llegue este video a ustedes, que tanto me piden una segunda parte. Decíamos entonces que esta colección muy probablemente fue de puesto de periódico en España y que en México nos habrá llegado ya como libros de librería de viejo, porque es así como yo los conseguí. Decía en ese video que hay unos que son más fáciles de conseguir que otros. Yo los he juntado todos, son 101 y quiero presentárselos y hablar un poco de ellos. Nos hemos quedado en el video anterior en el número 34. Son 101, así que muy seguramente este no será el último video. Y bueno, para ponerlos de nuevo en contexto, decíamos en ese video que más o menos hay un patrón, no de tamaños como pueden ver, pero sí de colores, ¿no? Teníamos por ejemplo los de color rojo, después venía el color azul, después el color verde, después se repetía el rojo, viene después el café, el negro y finalmente el gris, ¿no? A veces los colores se repiten, como en este caso, cuando pues se trata de varios volúmenes de la misma obra, ¿no? Como veremos ahora. Les quiero recordar también que la Biblioteca Clásica Castalia, que es esta de aquí, reedita, y es lo que encontramos en su catálogo, en este catálogo en especial, de allí que algunas obras que a mí me parecen fundamentales de la literatura española no estén, reedita su catálogo, que en ese tiempo era donde se usaba este verde para las obras de la Edad Media, se usaba el anaranjado para las del Renacimiento, siglo XVI, el amarillo para las del siglo XVII, el barroco, este otro verde para el siglo XVIII, el rosa para el siglo XIX y este de acá para el siglo XX. Si nosotros hoy vamos a las librerías, encontramos que son completamente distintos estos libros. Por ejemplo, actualmente lucen así, ¿no? De este color son todos, no importa el siglo. Algunos libros, como les decía en el video anterior, los tengo repetidos, pero bueno, en fin, hablaremos hoy solamente de estos y comentaremos al respecto. Quiero decir que del número 35, que es en el que nos quedamos, nos habíamos quedado en la Dorotea de Lope de Vega, hasta el número 67, que es este de acá, todos estos corresponden a la literatura del siglo de oro, a la literatura del siglo XVII, es decir, serían reedición de estos amarillos. Hay que notar que estamos hablando en esta colección de literatura del siglo de oro desde el número 8, si no me equivoco, que eran las novelas ejemplares de Cervantes, está en el video anterior. Desde el número 8 hasta el número 67 tenemos autores del siglo XVII, nada más para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este siglo para la literatura española. Así que hoy terminaremos de ver el siglo XVII y en un tercer video, que ojalá que no tarde tanto en llegar, hablaremos del siglo XVIII, que es un siglo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero claro, cuando hablemos del siglo XVIII hablaremos del número 68 al número 80, ¿no? Digamos, muy pocos en realidad comparados a los que nos presenta el siglo XVII. Empezamos con el Acero de Madrid de Lope de Vega, porque me di cuenta que en el video anterior cometí un error, porque no terminé con Lope de Vega, me faltó uno, me faltó el Acero de Madrid. En el número 35, una comedia bastante divertida que habla sobre las costumbres de aquella época. ¿Cómo entendemos el acero? ¿Qué significa acero? Pues resulta que en esa época, en el siglo XVII, se pensaba que el acero, es decir, el acero en agua, ¿no? El agua de acero, como le decían, podía curar una enfermedad muy común en esa época, que se causaba por comer barro. ¿Pero por qué comían barro? Bueno,
Las mujeres comían barro en ese entonces porque al comer barro les venía una enfermedad que las hacía ver más blancas, y el color blanco de la piel era, era el signo de la belleza por excelencia. Lo que hace Lope de Vega en esta comedia es poner a una mujer cuya tía no la deja tener galán. Entonces ella finge que come barro, es una falsa opilada, ¿no? Así se llamaba en este entonces. Finge que come barro, finge que está enferma, y con la ayuda del criado del galán, el criado del galán le receta tomar barro y tomar acero y salir a pasear por Madrid con el acero, ¿no? De manera que ella, al salir, porque esta era la costumbre médica de entonces, uno toma el acero, el agua de acero, y luego sale a pasear. De esa manera ella puede acercarse al galán, ¿no? Entonces vemos una comedia divertida donde al uso de las comedias del Siglo de Oro tenemos a una mujer muy inteligente y un galán que con la ayuda de su criado hacen lo posible para estar junto a la mujer que quiere, ¿no? Una comedia importante de Lope de Vega. Ya hablamos en el video anterior de las otras que edita. Hablábamos de que nos faltaba Fuenteovejuna, nos faltaba... No, Fuenteovejuna sí estaba. Nos faltaba Peribáñez, el comendador de Ocaña. Nos faltaba La viuda valenciana, que es esta que tenemos acá. Extraña, por ejemplo, que no hayan editado La viuda valenciana, que es otra comedia muy, muy importante, que nos habla de otro tipo de mujer en la sociedad del Siglo de Oro, como es la viuda, ¿no? Porque la viuda, al ya no estar casada, pero tener el dinero que tiene, puede hacer lo que quiera. Entonces, la viuda siempre es pícara en el teatro del Siglo de Oro. Y aquí tenemos una viuda que secuestra a su amante, ¿no? Al hombre que le gusta, y bueno, se le aparece en la oscuridad, y digamos una comedia también muy divertida, ¿no? Donde tenemos estas mujeres inteligentísimas. En fin, después del 35, después del Acero de Madrid, termina Lope de Vega, insisto, nos quedaba pendiente, y empieza la obra de Francisco de Quevedo. Les repito que esta colección tiene un sentido cronológico, no estricto, como veremos en un momento a continuación, pero hasta el momento es estricto. Primero hablábamos de Cervantes, el más viejo, ¿no? Después hablábamos de Góngora, y después pasamos a Lope de Vega. De Lope de Vega pasamos a Francisco de Quevedo, rival también de Góngora, al igual que Lope de Vega, y amigo realmente de Lope de Vega, como se ve en los libros iniciales en los prefacios, ¿no?, de un libro de Lope de Vega, como es Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. En fin, hablemos de la colección. Tenemos primero en el número, bueno, es que aquí se han confundido, ¿no? Bien, una disculpa por la interrupción, ya decía yo que algo estaba mal. No, antes de llegar a Francisco de Quevedo, tenemos en el número 36 y 37, les digo, aquí está, de un mismo color, porque son dos volúmenes de la misma obra. Tenemos La vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, que es una novela picaresca, ¿no? Esta novela, como El Lazarillo de Tormes, donde tenemos a un personaje de la vida pícara del Siglo de Oro que va sirviendo a varios amos y se las va arreglando para sobrevivir. El Lazarillo de Tormes del siglo XVI, del siglo anterior, sin embargo, es considerado por muchos especialistas como algo previo a la picaresca, no una picaresca como tal. Se atribuye la primera obra picaresca a la de al Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que conoció, al igual que el Quijote, una continuación espuria, ¿no? Salió la primera parte del Guzmán, gustó mucho, alguien sacó una segunda, y finalmente el autor Mateo Alemán sacó su segunda parte verdadera. Se atribuye a esta obra de 1599 como la primera obra picaresca, por ser esta la que realmente reúne las características que después se imitarán en otras novelas igualmente famosas, como lo es justamente esta de las que les estoy hablando, La vida del escudero Marcos de Obregón. Me sorprende a mí muchísimo, y aquí me disculpo por los maullidos de mi gato, me sorprende a mí muchísimo que no se haya editado el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, siendo que Castalia dispone de un volumen como de este tamaño, un volumen
un libro increíble que reúne el Lazarillo de Tormes, la segunda parte del Lazarillo, el Guzmán de Alfarache, las dos partes, el Apócrifo, el Gitano Onofre, la Pícara Justina, el Buscón de Quevedo, etcétera, 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 ¿no? Incluye muchísimas. Sorprende pues que no hayan editado el Guzmán de Alfarache y que hayan optado por el Marcos de Obregón, ¿no? Que yo sí lo he visto en estos de acá, en estos amarillos. Sin embargo, aunque prefirieran el Marcos de Obregón, que no deja de ser una novela muy interesante y muy importante también, me gusta que lo hayan hecho porque el Marcos de Obregón es una novela picaresca difícil de encontrar, es realmente difícil de encontrar. Entonces, pues qué bueno que la han editado porque así la tenemos a nuestro alcance. Así que si ustedes ven el Marcos Obregón, cómprenlo. Yo lo he visto por allí, este todavía se encuentra. Y vale la pena tenerlo porque es difícil de encontrar. Ahora sí, número 38, empezamos con Francisco de Quevedo. Y tenemos entonces, ahora sí, en el número 38, el Buscón, ¿no? La novela picaresca de Francisco de Quevedo. Particularmente es mi favorita de entre las picarescas. Tenemos después, en el número 39, un poco de las obras festivas de Francisco de Quevedo, una selección de la prosa de Francisco de Quevedo, obras festivas y la hora de todos, ¿no? Las obras festivas, bueno, es una recopilación, ¿no? de algunos opúsculos, ¿no? que circularon en ese entonces, las encontramos separadas, si vamos a los libros amarillos están separadas de la hora de todos, ¿no? Me parece a mí una buena buena muestra de la prosa de Quevedo. Una de las joyas, creo yo, de esta colección es la que viene después, del número 40, ¿no? al número 45. Son 6 tomos del mismo color, todos rojos, porque es una sola obra, ¿no? Se trata de la poesía completa de Francisco de Quevedo, que es muy difícil de encontrar. Hace poco la Real Academia Española editó en sus ediciones conmemorativas, no conmemorativas, en su biblioteca clásica de autores españoles, editó no la poesía completa, sino la poesía como la editó Quevedo bajo el nombre del Parnaso español. Las obras de Quevedo, estas poesías de Quevedo, no pertenecen pues a esta colección de acá, sino que pertenecen a otra de Castalia, como es esta de aquí. Esta es la poesía de Garcilaso, que me parece que enseña en el video anterior. Las obras de Quevedo en esta edición de acá se editaba en 3 tomos de este color. Lo que hicieron aquí fue que lo hicieron 6 tomos, es decir, si nosotros vemos los blancos, estos corresponden al tomo 1, estos corresponden al tomo 2 y estos corresponden al tomo 3. Bueno, ya está, tuve que hacer otro corte, pero está bien porque así he podido liberar un poco de espacio, porque sí ocupan mucho espacio. De hecho, acá en la parte del librero se ve el espacio que deja, ¿no? Justamente ahí van las de Quevedo. Entonces les decía, ¿no? Están estos 6 tomos, que en realidad en su edición original, no la reedición para esta colección, eran 3 tomos, ¿no? Pero son, digamos, es la poesía de Quevedo exquisitamente editada, ¿no? Hablamos de una muy buena edición. Y bueno, la poesía de Quevedo es siempre muy, muy difícil de encontrar. Entonces, creo yo que también esto que está aquí es una de las grandes aciertos de Cátedra, porque es muy difícil, ¿no? Realmente a Quevedo, Cátedra, ¿no? Los libros negros, estos de acá, Cátedra edita apenas una antología de la poesía, ¿no? De tan extensa que es. Y como les decía, la Real Academia editó la selección que él hizo, ¿no? El Parnaso español, como se publicó en ese tiempo. Pero aquí está la poesía de Quevedo y me parece que estos valen muchísimo la pena. Continuamos con Quevedo, personalmente con mi obra favorita, ¿no? Los sueños de Quevedo. Que son estos, ¿no? Tenemos el alguacil endemoniado, el sueño del juicio,
El sueño del infierno, ¿no? Que nos recuerda mucho al viaje del infierno de Dante, ¿no? Donde Quevedo, que era un satírico, un prosista inteligentísimo y un satírico, Quevedo se aprovecha para criticar a la sociedad española, ¿no? A partir también de prejuicios muy importantes de aquella época, vemos, por ejemplo, el caso de ciertas profesiones, ¿no? Incluida, por ejemplo, la de los médicos, ¿no? Sobre los que se tenían opiniones distintas. También el caso de los barberos, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Quevedo, que viaja al infierno, que viaja al día del juicio y puede ir viendo las personas en que han fallado, ¿no? Un gran satírico Quevedo. Yo particularmente tengo Los sueños como una de mis obras preferidas de él, y bueno, este libro también lo tengo como uno de mis preferidos porque este es uno de los más difíciles de encontrar. No, digamos, no de las obras de Quevedo. Los sueños se editan muchísimo. Es difícil de encontrar en esta colección. Yo este sí lo mandé a pedir a España, ¿no? Habrá sido que el libro me costó 2 euros y el envío pues 20, una cosa así. Pero bueno, está muy bien. Entonces, muy recomendados Los sueños. Cuando llegamos a Quevedo, ¿no? Nos quedamos en el número 46. Ahora sí tenemos una inconsistencia en lo que se refiere a la cronología de las que les hablaba, porque tenemos después los libros de Calderón de la Barca y después los de Tirso de Molina, ¿no? Los otros dos grandes dramaturgos junto con Lope de Vega del siglo XVII. Tendría que ir primero Tirso de Molina, que es estrictamente hablando un contemporáneo de Lope de Vega, aunque él viera a Lope de Vega como un maestro, ¿no? Hablamos de dos autores que son contemporáneos. Y Calderón de la Barca es una generación después, ¿no? Regularmente cuando hablamos de teatro español del siglo de oro, hablamos de una primera generación, que es la generación de Lope de Vega, como el gran innovador del teatro español, el gran inventor del teatro español, y la generación de Calderón de la Barca, como aquella que ha reformado el teatro de Calderón, perdón, de Lope, ¿no? Lope, que ha reformado el teatro de Calderón y ha hecho también una escuela, ¿no? Usamos siempre estos términos: escuela de Lope, escuela de Calderón, aunque son términos que, bueno, entonces no se usaban. Pero bueno, insisto, no sigue Tirso, sigue Calderón. En fin, en el número 47 tenemos la obra más importante de Calderón de la Barca, sino la más importante, la más famosa, La vida es sueño, ¿no? Está bien editada solita. Ahora veremos por qué hablo de esto de que vienen editadas solitas o juntas, ¿no? La vida es sueño viene así, simple, en un solo tomo, pequeño además, y bien. Después viene El alcalde de Zalamea, también viene separada. Al igual, este lo pedí que me llegara junto con Los sueños de Quevedo, ¿no? Porque no lo conseguía. Hace poco lo vi, que ya lo veía por aquí en México. No quise preguntar cuánto costaba, no hay necesidad de sufrir así, ¿no? Lo hecho está. Pero está muy bien porque llegó en muy buenas condiciones, está muy lindo. El alcalde de Zalamea también es una de las obras capitales de Calderón de la Barca. Hablamos siempre de La vida es sueño y del alcalde de Zalamea como las dos grandes obras de Calderón. Y bueno, están así, editadas de forma individual, son tamaño pequeño, y bueno. Después viene El médico de su honra y la cisma de Ingalaterra, así se llamaba originalmente, aunque aquí ya lo han corregido a Inglaterra, ¿no? El médico de su honra, que también es seguramente, después de La vida es sueño y del alcalde de Zalamea, la obra más importante de Calderón de la Barca. Una comedia de honra, ¿no? Donde se ponen sobre la mesa muchas cosas importantes, ¿no? Se decía en ese entonces, o el teatro de ese entonces más bien, nos ofrecía ejemplos de infidelidades matrimoniales. Y una infidelidad matrimonial es algo que atentaba en contra de la honra. Y lo que se exigía entonces ante una infidelidad de este tipo era naturalmente asesinar a la mujer, porque así se curaba la honra. Nosotros en el siglo XXI que vivimos, y ya desde el siglo XX, ¿no? Se cuestionaba mucho que se leyera este teatro, o se cuestionaba en sí la figura de Calderón,
Pero es muy importante ver que en estas comedias de honra marital o de uxoricidio, es decir, de muerte de la esposa, hay muchas cosas importantes que siguen moviendo a los especialistas a preguntarse qué pasa con esto. Porque, pues, no es que fuera una práctica común en este entonces matar a la mujer ante este tipo de cosas, ¿no? Ante infidelidades. Sino que parece que era una cosa que gustaba de verse en el teatro. Pero la cosa interesante en el médico de su honra es que no hay infidelidad, solamente hay celos, ¿no? Y aunque hay celos, y aunque los celos sean sospecha, los celos ya están ensuciando la honra del marido. Y después veremos que entra la figura del rey, que dice que estuvo bien hecho, ¿no? Aunque en un primer momento se tiene que juzgar al asesino, ¿no? Entonces, esta obra es muy interesante porque si la vemos más allá de lo superficial, que es decir, Calderón la Barca, asesino de mujeres o algo por el estilo, podemos ver incluso una crítica importante al teatro de honra, ¿no? Que es algo que, insisto, hablábamos ya en el video anterior en el caso de los entremeses de Cervantes, particularmente en el Retrato de las Maravillas, ¿no? Donde se critica justamente la importancia excesiva que la sociedad da a la cuestión de la honra y que en el caso de Calderón de la Barca llega hasta a instancias totalmente trágicas. Porque si vemos el caso del alcalde de Zalamea, ¿no? Lo que tenemos es una violación, ¿no? Por parte de un poderoso hacia una mujer del campo. Y tenemos entonces a un marido que tiene que asesinar al poderoso, ¿no? Pese a que ellos como gente del pueblo no pueden tomar las armas contra los poderosos. Pero al final el rey es el que dice que estuvo bien hecha este asesinato porque hizo bien a partir de la honra y porque el rey realmente puede estar siempre por encima de las leyes de la nobleza, ¿no? Y en este sentido el villano, ¿no? Ha contribuido al bien de la sociedad y al bien de las leyes, ¿no? Porque un noble no debe deshonrar a nadie, ¿no? Y mucho menos es alguien a quien se supone que debe proteger. Entonces, el caso del asesinato en el alcalde de Zalamea nos parece justo, ¿no? Propaganda monárquica sí, pero nos parece justo. En el médico de su honra no nos parece justo. No nos parece justo en el siglo XXI, pero tampoco nos parecía justo muchos siglos antes. Y ahí la denuncia y allí la tragedia, ¿no? Entonces, una obra muy importante. Y la otra que viene aquí, en el Cisma de Inglaterra, es sobre Enrique VIII, ¿no? Cuando ha renunciado al catolicismo y que retrata muy bien la idea que se tenía de esta problemática, ¿no? A unos cuantos años de que hubiese pasado, porque la cristiandad siempre lamentó que Inglaterra se separase, ¿no? de la Iglesia Católica. Y aquí tenemos pues a un rey, Enrique VIII, muy sabio, pero también muy confundido, ¿no? Entonces también se maneja de manera trágica. Entonces aquí hay dos obras muy, muy interesantes con las que ya me alargué. Habría que decir, nada más como curiosidad, que este libro tiene un defecto. En el lomo no dice Calderón de la Barca, sino que dice Claderón. Todos están así, ya me he encontrado con otros y todos tienen este defecto. En fin. Después, para no alargarnos mucho con Calderón, tenemos en el número 50, llegamos pues aquí a la mitad de la colección, Entremeses, Jácaras y Mojigangas, ¿no? En otras palabras, el teatro breve de Calderón de la Barca. Este me parece también una joya de la colección, porque el teatro breve de Calderón de la Barca, a diferencia del de Cervantes o de otros importantes escritores como Luis Quiñones de Benavente, no es muy conocido, no es muy leído, y que lo haya editado así Castalia es también algo muy, muy bueno, ¿no? Porque nos permite acceder fácilmente a este teatro que falta mucho por explorar, ¿no? Entonces creo yo que este es uno también de las mejores. Les digo, de pronto faltan muchas obras importantes, pero de pronto aparecen estas de acá. Y después en los números 51, 52 y 53 tenemos tres
de color gris. Y esto es importante porque podemos ver que son como una continuación uno de otro, ¿no? En la que habla como de los géneros literarios, ¿no? Como tragedias, comedias, autos sacramentales y teatro mitológico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sí se contienen varias obras, ¿no? No una, no dos, no muchas piezas de teatro breve, sino en el caso de las tragedias, por ejemplo, tenemos El Príncipe Constante, también una de las tragedias más importantes de Calderón, El Mayor Monstruo del Mundo, Amar después de la muerte, El Médico de su honra, o sea, el mismo que está acá, y La hija del aire, la segunda parte. Aquí lo que pasa, vemos que hay una obra repetida, El Médico de su honra. ¿Qué pasa con esto? Estas obras las podemos encontrar todas juntas en este libro de acá, que es muy parecido al de la picaresca que les enseñé antes, ¿no? A este de acá, que son compendios grandes de varias obras. Si nosotros vemos el catálogo de este libro, que nos presenta lo mejor de Calderón, vemos que hay una división entre tragedias, dramas, comedias, teatro mitológico, autos sacramentales y teatro breve. Es decir, las mismas divisiones que hay acá. En dramas, ¿no? Que es un término que usamos con el teatro de Calderón porque a veces no sabemos cómo clasificarlos, si como tragedia o como comedia, tenemos El alcalde de Zalamea, tenemos La vida es sueño y La cisma de Ingalaterra. En la parte de tragedias tenemos exactamente las mismas de acá. En la parte de comedias tenemos exactamente las mismas de acá. Es decir, La dama duende, Casa con dos puertas malas de guardar, dos comedias fechadas en 1629, muy similares en lo que se refiere a los juegos escénicos, también de mujeres inteligentes que salen con la suya. Peor está que estaba y No hay burlas con el amor, están tal cual así. De hecho es la misma edición. Este libro lo descompusieron en varios, ¿no? Lo repartieron en varios volúmenes, en todos los de Calderón. Y en los de teatro mitológico y autos sacramentales tenemos El pleito matrimonial, El gran teatro del mundo, La cena del rey Baltasar, El divino Orfeo, La fiera, el rayo y la piedra, Andrómeda y Perseo y Eco y Narciso, ¿no? Entonces aquí vemos qué es lo que han hecho. La única obra que no está en estos libros es El pintor de su deshonra. Y en lugar del pintor de su deshonra tenemos dos veces El médico de su honra, ¿no? Decíamos que las obras de Quevedo estaban muy bien editadas, ediciones críticas. Lo mismo La vida es sueño, por ejemplo, ediciones bien comentadas. En cambio, en el caso de estas, donde se acumulan varias obras, no encontramos notas. Sí tenemos una enumeración de versos, que esto es un lujo. Hoy lo encontramos en ediciones críticas, pero si vamos a ediciones del siglo XIX o vamos a las de Aguilar, no tenemos enumeración de versos, entonces está muy bien, los versos están numerados. Pero además de un prólogo muy escueto, pues no tenemos gran cosa, ¿no? Entonces se ve aquí que la procedencia es de otro tipo de libro, también en la edición de Castalia, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de que no toda la colección es unificada en este sentido, ¿no? Sino que han tomado de varios lugares. Terminamos así con Calderón de la Barca, ¿no? Continuamos entonces con este tomo, que es el número 54, donde viene una obra de Francisco de Rojas Zorrilla, del Rey Abajo Ninguno, y de Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa. Insisto, no hay un orden cronológico, evidentemente. Rojas Zorrilla es un autor de la segunda parte, no del siglo XVII, más bien, digamos, de la Escuela de Calderón, de esto que les decía, de esta que llaman Escuela de Calderón. Y Juan Ruiz de Alarcón lo podríamos llamar de la Escuela de Lope, aunque fue rival de Lope, como sabemos, ¿no? Viene aquí su obra más famosa, La verdad sospechosa, que es una obra que también fue conocida mundialmente porque Corneille, ¿no?, en Francia la tradujo, Le Menteur, el mentiroso. Después Goldoni en Italia la tradujo también, Il Bugiardo, el mentiroso, aunque él tradujo la de Corneille. Y se considera que este tratamiento del personaje, ¿no? Esta es una comedia donde el mentiroso paga las consecuencias de su mentira, inaugura un teatro moral, ¿no? En este tiempo, en los siglos de oro, se llamaba comedia de figurón, porque se habla justamente de una figura que tiene un defecto, ¿no?
Tenemos otros ejemplos como el Indio Don Diego, donde tenemos la imagen de un hombre que se asea demasiado, ¿no? Y que también es mentiroso, es un narciso, es un narcisista, ¿no? El narciso de su opinión, ¿no? Es otra comedia importante de Guillén de Castro, ¿no? Y, digamos, la verdad sospechosa, el mentiroso no deja de ser también un narcisista, ¿no? Y al final debe ser castigado, es decir, no se queda con la mujer que ama, ¿no? Porque las comedias regularmente terminan en casamiento, ¿no? En matrimonio. Y él al final no se casa con quien quiere casarse. El Rey Abajo Ninguno de Rojas Zorrilla es una comedia, como El Alcalde de Zalamea, como Fuente Ovejuna, muy buena, pero que no es de Rojas Zorrilla, es una obra atribuida. Y aunque es una muy buena obra, es una lástima que Castalia no editara otras obras de Rojas Zorrilla que sí tenía en su repertorio. La tenía por aquí cerca, ¿no? Bueno, la perdí por allí. No sé dónde la dejé. De Rojas Zorrilla, por ejemplo, estos libros que están acá atrás, estos que se ven aquí, estos de aquí, ¿no? Es la obra de Rojas Zorrilla. Fue un gran dramaturgo, solo que murió tempranamente, ¿no? Pero digamos, yo lo creo, y lo creen muchos, pudo haberle competido a Calderón si hubiese seguido escribiendo, ¿no? Más allá de los años 30, que es la época en la que escribió, ¿no? 1630 más o menos. Calderón morirá hasta 1680, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se editó Del Rey Abajo Ninguno, pero creo que se perdieron la oportunidad de editar otras obras de Rojas Zorrilla que, insisto, están en el mismo catálogo de Castalia. Es que la deja acá. Esta de acá, ¿no? Donde hay agravios no hay celos, y Abrir el Ojo, ¿no? Entonces, yo creo que estas hubieran podido también estar, pero bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Seguimos después, ahora sí, con las de Tirso de Molina, ¿no? Del número 55, ¿no? El número 55 es la primera, ¿no? Tenemos Don Gil de las Calzas Verdes, una comedia que trata de una mujer que fue deshonrada por un noble, ¿no? Digamos, vean cómo esto es una constante, y se decide a perseguir a este noble hasta la corte, ¿no? Disfrazada, ¿no? También el disfraz es una cosa importante de los siglos de oro, del teatro de los siglos de oro, de galán, ¿no? Para así poder llegar a la corte. Un galán que se distingue de los demás por traer calzas verdes, ¿no? Seguramente una de las comedias más importantes de Tirso, una de mis favoritas, sin duda. En el número 56 tenemos en cambio una rareza, El Bandolero, ¿no? Que es una novela que pertenece a una colección, una miscelánea, se dice, de varias obras, ¿no? Una miscelánea que se llamaba Deleitar Aprovechando, que contenía algunos cuentos, algunas novelas, algunas obras de teatro, ¿no? La más importante de Tirso era Los Cigarrales de Toledo. Deleitar Aprovechando es menos famosa, y lo que se incluye en Deleitar Aprovechando, como la novela del bandolero, ¿no? Que son novelas muy morales, muy cristianas, son dificilísimas de conseguir, son muy poco comunes, ¿no? E incluso entre los estudiosos es muy poco común que la gente hable del bandolero, pero Castalia nos ha dado el bandolero y la ha reeditado en esta colección. Entonces digo, son de esas rarezas que aparecen de pronto, y pues qué bueno que esté el bandolero. En el número 57 tenemos otra comedia famosísima de Tirso de Molina, junto con Don Gil de las Calzas Verdes, El Vergonzoso en Palacio. Me gusta más a mí Don Gil de las Calzas Verdes, pero bueno, El Vergonzoso en Palacio es otra obra fundamental de Tirso. Pero bueno, vamos con la colección, que si no me entretengo hablando de teatro. En el número 58 tenemos La Villana de la Sagra y El Colmenero Divino. Una es una comedia, el otro es un auto sacramental, ¿no? Entonces una es más extensa que la otra, por eso caben las dos muy bien aquí. Las dos son dos obras bastante conocidas de Tirso de Molina en realidad. En el número 59 tenemos Por el Sótano y el Torno. En el número 60
desde Toledo a Madrid. Y en el número 61, una rareza también que nos da Castalia, como son las poesías líricas de Tirso de Molina. ¿Por qué es una rareza? Muchas veces encontramos en varias colecciones de literatura las poesías de Calderón de la Barca. Porque claro, si Lope de Vega tenía poesías porque era un poeta, Calderón también tendría que tener poesías, ¿no? Pues no las tenía, y tampoco Tirso. Y no es que no la tuviese, ¿no? Simplemente que el teatro de estos siglos es teatro en verso. Y se compone de, digamos, de varias estrofas, de varios metros, ¿no? De pronto encontramos sonetos, de pronto encontramos redondillas, de pronto encontramos quintillas, de pronto encontramos romance. Y muchas veces lo que han hecho los especialistas, en el caso de Calderón de la Barca, es optar por tomar los versos los mejores versos de estas obras y editarlos aparte, ¿no? Diciéndonos, esta es la obra, esta es la poesía. Hay un error en torno a ello, que es que sacamos de contexto la poesía. Pero bueno, ante soliloquios como el de Segismundo, que es la vida, un frenesí, etcétera, 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 que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son, bueno, seguramente ese fragmento, ese soliloquio estará completo en las colecciones de Calderón de la Barca. Lo mismo ha querido hacer Castalia con Tirso de Molina, ¿no? Y yo también lo he visto así editado en amarillo, yo nada más lo tengo así, y pues lo reeditaron en estas de acá, ¿no? Pero bueno, son fragmentos de poemas sacados de su teatro, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? De los cigarrales de Toledo, Cigarral IV, de la fingida Arcadia, de amar por razón de estado, ¿no? Y anota de dónde proceden. En fin, es esto. En cuanto a Tirso de Molina, creo yo que la selección está bien, ¿no? O sea, me parece a mí que la selección de Calderón de la Barca, porque no comenté esto, es ideal, ¿no? Me parece que el médico de su honra 2 veces es un error importante. Hubieran puesto el pintor de su deshonra, que les faltó. Pero de Calderón no hablaremos, porque Calderón ha escrito muchísimo, igual que Lope, y me parece que las más representativas están aquí. De Tirso de Molina quizás extraña La prudencia en la mujer, que es una tragicomedia muy buena, ¿no? La prudencia en la mujer. Creo yo que esa es la que esencialmente nos falta. Las poesías líricas a mí no me gusta que se saquen de contexto, entonces es un libro que a mí personalmente no me parece muy relevante, muy importante. Y yo no lo había reeditado aquí, pero bueno, está muy bien. Ya se hizo hace muchos años y estamos haciendo una reseña 20 años después. ¿Qué se puede hacer? Pero me encanta que esté El bandolero, ¿no? Esta novela es una gran oportunidad de conocer algo que no se conoce de Tirso. Continuamos con los números 63 y 64. No, falta el 62 de Tirso de Molinas, que está muy revuelto todo. La huerta de Juan Fernández, que está por acá, ¿no? Una comedia también no tan conocida como lo podría ser La prudencia en la mujer, pero bueno, está aquí, ¿no? Tenemos ahora sí en el número 63 y 64 los 2 volúmenes que conforman La agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián, que es una obra que no puede faltar, ¿no? Una obra importantísima que junto con Quevedo y junto con Saavedra Fajardo representan lo más relevante de la prosa del Siglo de Oro. No está Saavedra Fajardo en esta colección, es una lástima, pero bueno, está la inteligencia de Baltasar Gracián y todas sus reflexiones en torno a la poesía, en torno a la metáfora, en torno a la retórica, y bueno, no podía faltar. Hay otras obras importantes de Baltasar Gracián, entre ellas sobre todo El Criticón, pero bueno, insisto, es una colección que no puede incluir todo. Entonces, La agudeza del arte de ingenio tenía que estar, qué bueno que está, y ya está. En el número 65, perdón, no he ido en orden, no, sí voy en orden, 64, 65,
Tenemos Los Malcasados de Valencia, ¿no? Se trata de otra comedia. Mencioné ya a Guillén de Castro anteriormente a propósito del Narciso en su opinión. La obra más importante de Guillén de Castro no es esta, son Las Mocedades del Cid, que también tradujeron en Francia, el famoso Cid de Corneille. Guillén de Castro, también hablando de la problemática que existe en esta colección en torno al orden cronológico, tendría que estar muy antes, ¿no? Incluso antes de Quevedo. Este es un contemporáneo de Lope de Vega, pero no tanto un contemporáneo, ¿no? Sino un hombre que, digamos, cuando Lope de Vega se fue a Valencia exiliado, y conoció a los grandes trágicos, o el teatro de los grandes trágicos valencianos, ¿no? Uno de ellos fue Cristóbal de Virués, claro que sí, ¿no? Fue Guillén de Castro, ¿no? Entonces, Guillén de Castro veremos que tendrá algo de afinidad con Lope de Vega, aprenderá algo de Lope de Vega, pero no es estrictamente alguien de la escuela de Lope o de Calderón, ¿no? Es un dramaturgo que debe de estar, que en esta colección sí, debería de estar muy antes, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos llegando al final. Creo que este video duró mucho más que el anterior. En fin, espero que eso les guste. En el número 66 tenemos las poesías del Conde de Villamediana. Importante poeta, gongorista, cuyo asesinato sigue siendo un misterio. Pero bueno, más allá de la vida del Conde de Villamediana, que me parece interesantísima, hay que rescatar que Castalia lo ha puesto aquí, ¿no? Porque dice obras, claro, porque no podemos asegurar que tengamos la obra completa. Si vemos, por ejemplo, la edición de Cátedra, editan por un lado las que se publicaron y por otro lado las que estaban, las inéditas, ¿no? Entonces, no son las obras completas de Villamediana, pero es una selección bastante generosa y pues es un gusto que esté aquí, Villamediana, ¿no? Es un poeta que vale muchísimo la pena. Finalmente, en el número 67 tenemos una selección de 6 cuentos de María de Zayas, ¿no? 3 novelas amorosas y 3 desengaños amorosos. ¿A qué se refiere con esto? Hay 2 colecciones de novelas de María de Zayas. La primera son las novelas amorosas y ejemplares y la otra son los desengaños amorosos, ¿no? Han sacado 3 de aquí y han sacado 3 de acá. Sí, dije cuentos en un principio y aquí dice novelas. En el video anterior hablábamos ya de Cervantes, de las novelas ejemplares, de que en Italia novela, ¿no? Pensando en el Decameron de Boccaccio, significa otra cosa, no significa noticia, y de ahí se ha creado un nuevo género literario que Boccaccio recupera de la tradición popular, ¿no? De cosas que se decían, en ese sentido son novelas, noticias, y que él desarrolla, ¿no? En el Decameron. Se pusieron muy de moda en el Renacimiento italiano. Tenemos las novelas de Matteo Bandello y tenemos en Francia las nouvelles. Tenemos por otro lado la novela, como la conocemos en español, que correspondería al romanzo italiano y al roman francés, ¿no? Pero romance en español significa otro tipo de composición, una composición poética, la hemos mencionado a propósito del teatro. Entonces, el romance además es poesía, pero es narrativa, como lo sería una novela. Entonces hay una serie allí de orígenes distintos, ¿no? Por las cuales novela significa una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, ¿no? Más similar Italia a Francia en este sentido. Pero era tal la importancia que tenía la tradición italiana, ¿no? De las novelas de Boccaccio, de le novelle de Boccaccio, del Decameron, que Cervantes imitó a Boccaccio y le puso este nombre. Nosotros a este género le llamamos en español novela corta, ¿no? No cuento. Entonces novela, novela corta, cuento. Romanzo, novela, nouvelle, en italiano queda nouvelle como novela corta. En fin, una serie de términos allí que nos van a confundir hasta llegar hasta el cuento, que tiene raíces populares germánicas,
que eso sería la fiaba en italiano, en fin, muchas cosas, ¿no? El caso es que Cervantes le puso novelas ejemplares a sus novelas ejemplares porque quería escribir como lo hacían los italianos, no tanto, insisto, el Decameron de Boccaccio, sino las novelas de Matteo Bandello. Si nosotros vemos el Decameron, vemos que hay un marco narrativo que es la peste negra, donde 10 jóvenes se reúnen a contar novelas, ¿no?, para entretenerse, ¿no? Novelas cortas, nouvelle. Cervantes le quita este marco narrativo. Bandello lo había hecho también, solo que Bandello le ponía de marco una carta, ¿no? Venía la carta y después venía la narración. Cervantes elimina en sus novelas ejemplares todo esto, y lo mismo hace Lope de Vega en las novelas a Marcia Leonarda, aunque allí el marco es que él le cuenta a su amante Marcia Leonarda estas 4 novelas, ¿no? Pero en fin, creo que ya hemos hablado antes de las novelas a Marcia Leonarda a propósito de Lope y de que no están en esta colección y de que es una lástima. Lo que hace María de Zayas es restituir este marco al uso del Decameron de Boccaccio. Y son novelas que, a diferencia de las de Cervantes y de las de Lope de Vega, son muy truculentas. Hay mucha sangre, hay muchos hombres infieles castigados. Hay un contemporáneo de María de Zayas que no edita Castalla, como es el caso de Juan Pérez de Monte Albán, donde tenemos también una novela que se llama La mayor confusión, donde está el incesto allí metido a todo lo que da. Son cosas muy interesantes. Y esta colección, donde no caben las novelas a Marcia Leonarda, donde no caben Juan Pérez de Monte Albán, y donde no cabe tampoco la producción novelística completa de María de Zayas, pues nos ofrece 3 y 3, ¿no? Me parece que es una buena selección. Yo voy a ser muy sincero en este punto. Este libro particularmente de María de Zayas es uno de los que sí compré muy pensando en completar la colección. Es un libro al que me falta echarle un ojo. No sabría decir si la selección de novelas es la mejor o no, porque, bueno, yo a María de Zayas pues la he leído casi siempre en estas ediciones íntegras de cátedra. María de Zayas me encanta, la recomiendo, y bueno, esta es una selección, pues. Y bueno, en fin, llegamos por fin al número 67, insisto, son 101. Haré un segundo video. Yo creo que no será tan largo como este, o quizás sí, porque sigue el siglo XVIII, que me encanta, que va del número 68 al número 80, ¿no? El siglo XVII, perdón, el siglo XVIII, y quizá haremos un último video dedicado al siglo XIX. Les recuerdo que esta colección se detiene en el siglo XIX, llega hasta Leopoldo Alas Clarín. No llega al siglo XX, pese a que en su catálogo tenían obras del siglo XX, como esa de aquí, ¿no? De aquí está Unamuno, el Trato de Unamuno. Una cosa común, me parece, porque en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española tampoco están las obras del siglo XX. No está Valle Inclán, no está Unamuno, no está Lorca, no está Luis Cernuda, no está Cela, ¿no? Pero bueno, digamos, es muy difícil siempre definir qué es un clásico, ¿no? Un clásico puede ser un modelo de imitación, puede ser una obra que nos sigue diciendo mucho pese al tiempo que ha pasado, o en muchas ocasiones también de una manera muy simple podemos decir que un clásico es algo que es antiguo, ¿no? Digamos, creo que esta es la opinión más simple que hay. Y no porque una obra no se haya escrito desde el siglo XIX es clásica automáticamente, y no porque una obra se haya escrito después deja de ser clásica, ¿no? No sé si las colecciones de la Academia Española, si esta colección de Castalla se haya guiado por eso, diciendo después del siglo XIX ya no hay clásicos. No lo creo, pero bueno, llega hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, en el siguiente video
veremos a los del siglo XVIII. Les agradezco muchísimo por sus comentarios en el video anterior, por interesarse en este contenido. Esta colección es una colección que cuando la conseguí me hizo muy feliz. Es una colección también, creo yo, formativa. Puede ayudar a estudiosos y no estudiosos a adentrarse a una selección importante de la literatura española, y los invito a que la tengan en sus casas. Y bueno, si hay algún comentario, déjenmelo aquí. No olviden ponerle me gusta a este video. Y bueno, también si hay algún comentario sobre el contenido de estos libros, adelante, ¿no? Seguramente querremos hablar del alcalde de Zalamea, del médico de su honra y de estas obras que son muy polémicas. En fin, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.